Buenas noches, profesor Carlos Palacios. Mi nombre es Mauricio Cano y hoy vengo a hablarles sobre el experimento número 3. Este experimento consiste más que nada en el experimento del teorema de Torricelli. Este teorema de Torricelli se enfoca principalmente en el estudio de un fluido, el cual se encuentra dentro de un recipiente y que puede fluir a través de un agujero. Esto más que nada se debe a las fuerzas de la gravedad que afectan al fluido. Para ello, el teorema de Torricelli se puede, o bueno, nos permite calcular más que nada la velocidad a la que sale el fluido en este caso, el recipiente, que para este caso usaremos una botella de plástico vacía. Como se puede ver en la imagen, la ecuación para obtener la velocidad consta más que nada en la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Esta altura consiste más que nada en la diferencia de la altura de la superficie con respecto a la altura del agujero. Para este experimento vamos a utilizar 4 agujeros en una sola botella. Estos agujeros estarán colocados a una distancia de 5 centímetros, 10, 15 y 20 con respecto al piso. Y se utilizará un nivel de agua o un nivel de superficie de 25 centímetros. Para este experimento se van a necesitar los siguientes materiales. Una botella vacía. En particular debe ser una botella lo más uniforme posible. Se va a utilizar cinta. En este caso utilizaremos la gutapercha. Una wincha para poder medir la distancia del agua, de los fluidos que alcance, y un tornillo para realizar los huecos a la botella. Para el experimento, lo primero que se debe realizar es, con la ayuda del tornillo, vamos a hacer 4 orificios, como se mencionó anteriormente. Se van a realizar 4 huecos a las alturas respectivas de 5, 10 y 15 centímetros y 20, y se procederá a sellar la botella con la cinta. Una vez sellada la botella, se procede a llenar el agua hasta el nivel de 25 centímetros, como se planteó al inicio, y se procederá a realizar 4 pruebas, una con cada agujero. Veremos a continuación la primera prueba, que se realizará a 5 centímetros. En esta prueba, como se puede visualizar, utilizaremos el primer orificio, que se encuentra a 5 centímetros del suelo. Entonces, retiramos la tapa de la botella y procedemos a retirar la cinta. Y así obtenemos la distancia que alcanza el fluido. En la segunda prueba haremos el mismo procedimiento, pero vamos a obtener, a utilizar el segundo orificio. En este caso es un orificio de 10 centímetros con respecto al piso. Pero en este caso, como en el anterior experimento se retiró, o bueno, se desperdició agua, se debe utilizar, en este caso con la ayuda de la jarra, vamos a reponer esa agua desperdiciada en la prueba número 1. ¿Para qué? Para que esta agua se mantenga constante con el nivel de 25 centímetros. Así que nuevamente retiramos la tapa y en este caso retiramos la segunda cinta, que es la que se encuentra a 10 centímetros, y tomamos los datos de la medida obtenida. El mismo procedimiento lo hacemos con el siguiente orificio, con el agujero número 3, y procedemos a realizar lo mismo. Reponemos el agua perdida en los experimentos anteriores o en las pruebas anteriores para mantener el nivel constante de 25 centímetros. Entonces, retiramos la cinta, como lo veremos a continuación, y volvemos a tomar las medidas para la parte de cálculos del experimento. Y finalmente haremos el mismo procedimiento con el último agujero. En este caso es el agujero que se encuentra a mayor altura. Como se puede ver en el video, hemos reforzado los agujeros para que el agua no se desperdicie, en este caso, y el experimento pueda ser válido. Reponemos el agua hasta los 25 centímetros
y procedemos a retirar la cinta. Y tomamos los datos finalmente para la parte de cálculos. Una vez realizado el experimento, pasamos a la parte de cálculos. En este caso, con el teorema de Torricelli, procedemos a obtener primero las velocidades de salida del agua para cada agujero. Como se puede ver en la primera imagen, para la primera velocidad tenemos la fórmula, que es 2 veces la gravedad por la diferencia de alturas. En este caso, el primer agujero se encontraba a 5 centímetros, pero lo convertimos a metros, y la velocidad obtenida en el primer caso es de 1.98 metros sobre segundo. En el agujero 2 aplicamos la misma fórmula, y como se mencionó anteriormente, la gravedad se mantiene constante, al igual que la altura de la superficie, de 25 centímetros, pero convertida a metros. Y el valor obtenido fue de 1.72 metros sobre segundo. En el caso 3, se realiza lo mismo, el mismo procedimiento, solamente que variamos la altura del agujero a 15 centímetros, lo convertimos en las unidades y obtenemos una velocidad de 1.40 metros sobre segundos. Finalmente, en el agujero número 4, la velocidad obtenida fue 0.99 metros sobre segundo. Con respecto a los cálculos de las distancias, vamos a obtener en este caso una distancia teórica y una distancia experimental. Con respecto a la distancia teórica, esta se halla con la fórmula que se puede ver en la primera imagen, en el que es 2 veces la raíz cuadrada de la multiplicación de la altura, en este caso del agujero, por el producto de la resta de la altura de la superficie menos la altura del agujero. Asimismo, se obtiene el valor teórico del agujero número 1, que es de 0.20. Y con respecto a la distancia experimental, se obtuvo un valor de 0.17 metros. Se aplica la misma fórmula para el agujero número 2. En este caso obtenemos un valor teórico de 0.245 metros. Y con respecto al experimento, se obtuvo un valor de 0.23 metros. Con respecto al agujero número 3, se aplica la misma fórmula nuevamente para el valor teórico y utilizamos la altura de 15 centímetros convertidas a metros, obteniendo un valor de 0.245 metros, al igual que el agujero anterior. Y en la distancia experimental se obtuvo un valor de 0.22 metros. Finalmente, con el agujero número 4, se varió nuevamente la altura del agujero, en este caso de 20 centímetros convertidas a metros, y se obtuvo un valor teórico de 0.20 metros. Finalmente, la distancia experimental obtenida en el agujero número 4 fue de 0.16 metros. Finalmente, el último cálculo que procederemos a realizar es el de los errores porcentuales, en donde compararemos el error teórico y con el error con la distancia experimental. Entonces, este valor el error porcentual se obtiene más que nada con la resta de la distancia teórica menos la distancia experimental sobre la distancia teórica. Y en el primer caso se tiene un error de 15%. En el agujero número 2 se obtuvo, aplicando la misma fórmula, se obtuvo un valor de 6.12% de error porcentual. Con el agujero número 3 se tiene un valor de 10.20%, y finalmente para el agujero número 4, con el valor teórico y el experimental, se obtuvo un error porcentual del 20%. Para concluir este trabajo, pudieron rescatar las siguientes conclusiones. Con respecto al teorema de Torricelli, se puede concluir que la velocidad de salida del agua disminuye con respecto a la altura de cada orificio. Esto quiere decir que mientras la altura va aumentando, en este caso nuestra altura máxima fue de 20 centímetros, esto significa que en esta altura la velocidad del fluido, la velocidad de salida del fluido va a ser la menor. Como segunda conclusión, se tiene que en el primer agujero, que se encuentra a 5 centímetros de la base, se presenta el mayor error porcentual, que en este caso fue de 20%. Esto quizás puede ser debido a que la botella presenta en la base ciertas zonas de curvatura que quizás pueden afectar a
a la medición o a la salida del fluido. Finalmente, como tercera conclusión y última, se obtuvo que el valor máximo teórico obtenido de la distancia fue de 0.245 metros o 24.5 centímetros, los cuales corresponden al segundo y tercer agujero, y con respecto al experimento realizado, el valor máximo obtenido se obtuvo en el segundo orificio con un valor de 23 centímetros. Muchas gracias.